buenas. Vamos a revisar lo que son las razones trigonométricas partiendo de un triángulo rectángulo como el que ves en la figura, con su hipotenusa, su cateto opuesto al ángulo que vamos a estudiar, cateto contiguo al ángulo que vamos a estudiar, ¿de acuerdo? Y que en este caso, en este dibujo, aparecen como A, B y C, en ese orden. A hipotenusa, B cateto contiguo, C cateto opuesto. Podría cambiar en otros dibujos que veáis, con lo cual nos vamos a guiar más bien por el concepto de cateto opuesto y cateto contiguo. ¿Por qué se llama cateto opuesto y cateto contiguo? Bueno, pues en este triángulo rectángulo, si estudiamos este ángulo alfa, que como veréis, los ángulos los vamos a trabajar generalmente por sus nombres o por letras griegas, como alfa, beta y gamma. No creo que pasemos de esos tres. Bueno, pues este ángulo, el cateto opuesto es el que está al otro lado del triángulo, es decir, aquí, cateto opuesto. Y contiguo, que significa anexo, pues cateto contiguo es el que está formando parte de ese ángulo. Bien, pues ¿cómo calculamos las razones trigonométricas? Vamos a hacer esto un poquito más chiquitito, simplemente para que nos quepa mejor lo otro. Bien, pues el seno de un ángulo es igual siempre al cateto opuesto partido por la hipotenusa. Ups, que lo escribo mal. En este caso, que lo hemos llamado con las letras que tiene en el dibujo, pues va a ser C partido por A. ¿De acuerdo? Ese es el seno. El coseno. Coseno de alfa será igual a la longitud del cateto contiguo dividido por la hipotenusa. Bien, que en este caso, por las letras que le hemos puesto, como ya he dicho antes, será B partido por A. Una cosa a tener en cuenta. Los catetos, cualquiera de los dos, siempre son, como sabéis, más pequeños que la hipotenusa. Con lo cual, la división de cualquiera de los dos catetos entre la hipotenusa obligatoriamente me va a dar un número entre 0 y 1 en este caso. Es decir, nunca va a llegar a 1 porque el cateto sería tan grande como la hipotenusa y nunca podría ser tampoco ni C ni B 0 porque entonces lo que haríamos sería cerrar el triángulo hasta que no hubiera triángulo. ¿De acuerdo? Con lo cual siempre va a estar en este caso de 0 a 1 cuando tratamos de razones trigonométricas. Número decimal puede ser 0,7, 0,8, 0,77, ¿vale? Pero todos números entre 0 y 1 en principio, aunque ya veremos posteriormente cuando lo ampliemos a todas las circunferencias, no solo a un triángulo rectángulo, pues habrá números entre menos 1 y 1, pero eso para después. La razón trigonométrica que nos falta de las fundamentales, tangente de alfa, que en este caso cambia un poquito, porque se define la tangente del ángulo alfa como el cateto opuesto dividido por el cateto contiguo. Y aquí realmente, bueno, lo vamos a escribir como lo escribiríamos según las letras, C partido por B. Y en este caso de la tangente es un poquito más especial que es seno y coseno, porque si la división entre C y B sí puede dar un número mayor que 1 sin ningún problema, ¿de acuerdo? Un cateto puede ser 5 veces más grande que el otro cateto, no hay ningún problema en un triángulo rectángulo, con lo cual ahí no es la limitación entre 0 y 1 que marcábamos antes para seno y coseno. Bueno, y por último, decir que se definen otras razones trigonométricas que son las razones inversas, que las voy a escribir aquí, que son la cosecante del ángulo, que se escribe cosec del ángulo, que es igual a la inversa del seno. Claro, si es la inversa y el seno era C partido por A, pues en este caso será A partido por C. Otro nuevo, la secante, que es la inversa del coseno. 1 partido por el coseno de alfa. Como el coseno era B partido por A, y esto es el inverso, pues será A partido por B, donde A, recuerdo que es la hipotenusa. Y por último, la cotangente. La cotangente, pues siguiendo la estela de lo que hemos dicho antes, es la inversa
de la tangente, es decir, 1 partido por la tangente de alfa, que como antes lo habíamos definido como C partido por B, pues esto es B partido por C. De acuerdo, esas son razones inversas. Se utilizan mucho menos. Nosotros este curso nos vamos a centrar sobre todo en las razones trigonométricas seno, coseno y tangente, ¿de acuerdo? Estas van a ser las importantes para nosotros. Por último, solamente recordar que es mejor esta definición que la que definen las letras C partido por A, B partido por A, etcétera, porque cateto opuesto siempre vamos a tener y vamos a saber cuánto vale, o la hipotenusa, pero A, B, C pueden cambiar de un triángulo a otro. Entonces, no nos aprendamos estas definiciones, esta y esta, sino nos vamos a aprender estas. Estas son las que me tengo que saber sí o sí, ¿vale? Cateto opuesto, partido por hipotenusa es el seno, cateto contiguo partido por la hipotenusa es el coseno, y cateto opuesto partido por cateto contiguo es la tangente. Bueno, para que veáis cómo se calculan las razones trigonométricas de un ángulo como el que tenemos en la figura, le he puesto unos números a la hipotenusa y a los catetos para que veáis cómo se calcula las razones de este ángulo, valga lo que valga, ¿de acuerdo? Seno de alfa, en el caso del seno será cateto opuesto partido por hipotenusa, con lo cual será 12 partido por 20, y el seno vale, en este caso, 0,6, como veis entre 0 y 1. El coseno de alfa será igual al cateto contiguo, que vale 16, partido por hipotenusa, que es 0,8, veis que también entre 0 y 1. Y por último, la tangente será cateto opuesto 12 partido por 16, que es el cateto contiguo, que será igual a 0,75. Así que veis que así sencillamente se calculan las razones trigonométricas.